En esta hora vamos a hablar de la honra hacia el pastor. Y en esta ocasión no voy a hablar directamente al pastor, porque esto es honrando al pastor. No voy a hablar en esta noche con el pastor. Yo voy a hablar con los miembros, pero del pastor. O sea, yo voy a hablar del pastor con cada uno de los que están escuchando acá. Yo sé que nos vamos a gozar en gran manera. Como dice mi apóstol Joyada, soy su amado pastor Roberto Carlos. Amén. Bendigo a cada persona que está ahí conectada con nosotros, que yo sé que nos vamos a edificar grandemente. Vamos a seguir aprovechando el tiempo, porque el tiempo es oro y hay que aprovecharlo. Yo quiero leer una porción de la palabra para así estar dando inicio en esta bella hora, la cual se encuentra en el libro de Hebreos, en su capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. Y luego voy yo solito al libro de Juan, capítulo 10. Amén, versículo 11. Y ahí nos vamos a sustentar en esta noche para hablarle de parte del Espíritu Santo del Señor. Y quiero leer la palabra bajo la cobertura del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así. Hebreos capítulo 13, versículo 17, y luego hago un retroceso al verso 7. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras armas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice el 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como le dije, honrando al pastor. Y este es un tema muy interesante, un tema que Dios me ha venido perfilando para ser de bendición a muchos pastores que en estos tiempos están pasando momentos de angustia, que están pasando momentos de tribulación. Y Dios me dio esta palabra para estos pastores que han pasado por esta tribulación, estos pastores que no están siendo honrados, más bien están siendo maltratados. Y algo que me impacta es de lo que dice en el libro de Hebreos, una palabrita que me impacta acá, que es que el pastor, en Juan dice que el pastor conoce lo suyo, pero en Hebreo dice que tenemos que sujetarnos a vuestros pastores como quienes han de dar cuenta por nosotros. Oye, debemos de sujetarnos hacia el pastor, porque él va a dar cuenta por cada uno de nosotros. Y dice que imitemos el testimonio y su conducta. Pero ¿cuál conducta y cuál testimonio? Del pastor por amor, del pastor que es puesto por Dios. Nosotros debemos imitar su fe, su conducta, su carácter. En una ocasión, como Pablo como pastor de Timoteo, le dijo: imítame a mí, que si tú me imitas a mí, estará imitando a Cristo. Pero algo bien interesante es que cuando voy a hablar del pastor, tengo que hablar de unos cuantos tipos de pastores que hay por ahí, que nosotros conocemos unos cuantos, más otros no lo conocemos. Y yo voy a hablar de 4 tipos de pastor para así estar ya entrando. 4 tipos de pastores estaré mencionando en esta noche. Y usted dirá, hay 2 de ellos que son muy tradicionales, que usted lo ha escuchado en el transcurso de su vida en el evangelio. Usted ha escuchado de todos pastores, pero hay una faceta de 2 pastores más por ahí que usted dirá, ¿de dónde Roberto Carlos sacó esto para hablar de esto? También le estaré hablando en esta noche de 7 espíritus que persigue a un pastor y 7 habilidades que posee un pastor o cualidades. Y usted dirá, los espíritus que persigue a un pastor se encuentran en el mundo. Los espíritus que persigue a un pastor
se encuentra tal vez al lado de su casa un vecino que le está haciendo la guerra y no quiere que el pastor se consagre. Tal vez un vecino que está al lado de la iglesia y no quiere que el pastor dé los servicios, dé los sermones, no quiere que el pastor abra la iglesia. Tal vez nos vamos por esta vía y decimos que estos son la gente que le hacen guerra a los pastores. Y la noticia más interesante que tenemos esta noche es que la guerra de los pastores no se encuentran fuera de la iglesia. La iglesia de los pastores se encuentran dentro de la misma congregación. Los espíritus que persiguen a los pastores están dentro de cada una de las iglesias y es a través de cada uno de nosotros. Y yo quiero comenzar a hablarte de lo que es el pastor por amor. Todos conocen lo que es el pastor por amor. Todos han escuchado hablar del pastor por amor. Donde yo acabé de leer, hablé del pastor por amor, que dice que el pastor por amor conoce a lo suyo. Dice la escritura que el pastor por amor da su vida por la oveja. O sea que él no retiene nada para él. Más bien da su vida por causa de la oveja. El pastor por amor conoce a lo suyo. Y dice la escritura, o más bien el pastor por amor, tú llamas al pastor por amor, tú comunicas al pastor por amor, sea a las 3 de la mañana, sea a las 4 de la mañana, sea a las 5 de la mañana. No importa la hora que usted le llame o quiera localizar a su pastor, que es puesto por Dios, que es el pastor denominado el pastor por amor. Usted lo llama a cualquier hora de la mañana, cualquier hora del día, y ese pastor siempre estará presto para usted. Este pastor siempre le atenderá a la llamada. Este pastor siempre estará para servirle, estará presto en ayudarle, estará presto para orar por usted. Es lo contrario al pastor asalariado, pero de este te voy a hablar en un momentico más hacia adelante. Te quiero desarrollar algo sobre el pastor por amor. Dice que el pastor por amor conoce lo suyo. Por eso es que no toda persona en la iglesia está apta para corregir a pastores o para corregir a personas dentro de la congregación. El pastor por amor conoce tanto lo suyo que no toda persona dentro de la congregación puede estar amonestando a una persona. Y usted dirá, pero si yo soy un líder, ¿por qué no puedo amonestarlo? Si yo soy un líder, ¿por qué no puedo corregirle? Porque el pastor por amor conoce tanto lo suyo que él sabe cómo amonestar a cada quien. El pastor que es puesto por Dios sabe las malas mañas, sabe las malas costumbres, sabe la parte débil, sabe la parte harta de cada miembro en dicha congregación. O sea, que si usted, sin tener el amor de ese pastor, si usted no está preparado para corregir, para amonestar, para aconsejar, mejor llame al pastor para que sea él que amoneste. ¿Por qué? Porque muchas veces usted queriendo hacer un bien, hace un mal. Muchas veces usted queriendo entrar a las personas, a la iglesia, usted con su consejo o con su conducta puede sacar a la gente de la iglesia. Pero sin embargo, el pastor, como conoce lo suyo, era el que tiene que jalarlo y sentarlo y decirle, usted está caminando mal. Él sabe cómo decírselo, él sabe cómo expresárselo, él sabe cómo llegarle a cada persona dentro de la congregación. Por eso reitero, no todos tienen la capacidad ni tienen la cualidad de estar corrigiendo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en vez de construir, lo que van a destruir, en vez de arreglar, lo que van a dañar, en vez de hacer un bien, van a hacer un mal. Por eso el pastor por amor conoce lo suyo y dice que da su vida por la iglesia. Dice que el pastor por amor está siempre dispuesto a velar. Usted llama al pastor por amor a las 3 de la mañana y el pastor por amor le va a decir, claro, mi hijo, yo me voy a parar con usted, yo me voy a poner de pies, porque yo entiendo que usted tiene una necesidad y en esta necesidad usted no puede estar solo. Usted tiene que recibir el bálsamo en esta mañana, en esta madrugada. No puedo, no puedo quitar mi mirada de usted. Yo tengo que aconsejarlo, yo tengo que guiarlo, yo tengo que estar con usted en este momento de angustia, en este momento de tribulación. Lo contrario al pastor asalariado. El pastor asalariado dice que no conoce a lo suyo. Dice el pastor asalariado, no da su vida por la iglesia. El pastor asalariado solamente quiere sus beneficios. El pastor asalariado no está dispuesto a luchar con nada ni con nadie.
Es tan tal que el pastor asalariado no le importa, escuchen, no le importa la conducta de un miembro, si es para mal o es para bien dentro de la congregación. Al pastor asalariado solo le interesan los buenos sobres. Al pastor asalariado solamente le interesan los buenos diezmos, las buenas ofrendas. El pastor asalariado, usted puede estar en el más inmenso pecado, en el más inmenso error, en el fango más oscuro usted puede estar. Y el pastor asalariado siempre le dará el podio. El pastor asalariado siempre le dará el altar, le dará el púlpito. El pastor asalariado siempre lo tendrá delante en la primera silla. ¿Por qué? Porque usted es bien para sus beneficios. Usted puede ayudarlo cuando él le requiere. Lo contrario del pastor por amor. El pastor por amor te ama tanto que sabe que si tú estás mal, tienes que amonestarte. Si tú estás mal, tienes que corregirte. Si tú estás mal, no te puede dejar tranquilo, porque sabe que si te deja tranquilo, fácilmente te puede perder. Y la Biblia dice que cuando un pastor te ama, el padre que ama al hijo, lo corrige. Y el pastor por amor te corrige porque te ama. El pastor asalariado no te corrige. ¿Por qué? Porque tiene miedo que tú te le vayas a la iglesia. ¿Por qué? Porque los ingresos se van a achicar dentro de la congregación. Entonces, estos dos pastores, el pastor asalariado y el pastor por amor, están divorciados. ¿Por qué? Porque uno no soporta lo que hace el otro y el otro no soporta lo que hace el otro. Lo contrario, hay dos pastores por ahí bien interesantes y usted dirá, pero Roberto, pastor Roberto, ¿de dónde usted saca esto? ¿De dónde usted sacó esto? Yo les voy a hablar en esta hora de un pastor por temporada que está dentro del pastor por amor. Pastor por temporada. Y usted dirá, ¿qué va a hablar Roberto Carlos de este pastor? ¿Qué tiene Roberto Carlos que añadir de este pastor? Un pastor por temporada. Como le decía, el pastor por temporada, iba a hablar de este pastor, el pastor por temporada. Este pastor tiene una cualidad muy interesante. ¿Por qué? Porque es un pastor que Dios implantó un amor en él que es para saciar una necesidad en cierto momento. Hasta que esa persona sea sanada, hasta que esa persona obtenga lo que necesita y luego sea enviada al lugar que le corresponde. O sea, hay personas que están en dicha congregación, que en esa congregación no encuentran el maná que ellos andan buscando. En esa congregación ellos no encuentran lo que ellos necesitan para crecer. No encuentran el alimento que ellos necesitan para sostenerse en estos caminos. Por lo tanto, como en esa casa no encuentran ese alimento, Dios le dice a esa persona, yo quiero que tú te muevas a donde el pastor tal. ¿Por qué? Porque donde aquel pastor es un pastor que yo te voy a llevar por una temporada a ese lugar. Yo te voy a llevar por una temporada para que tú seas sanado en este lugar. Hay personas que tienen falta de amor y como tienen falta de amor, Dios lo lleva a donde un pastor que tenga amor para que esa necesidad sea saciada en esa persona. Una vez esa persona es saciada, una vez esa persona es sanada, entonces Dios le dice, ya es tiempo de que vuele de este lugar. Ya es tiempo de que te vaya de este lugar. ¿Por qué? Porque este pastor solamente fue un pastor por temporada para tu vida. Esto tú solamente tuviste una temporada en este lugar para que tú adquieras lo que tú necesitas, para que tú adquieras lo que tú no encontrabas en otro lugar. Ahora ya que tú tienes lo que tú andabas buscando, ahora ya que tú tienes tu complemento, que lo conseguiste en este lugar, en esta temporada de tu vida, entonces yo quiero que tú te vayas al lugar de donde saliste. ¿Para qué? Para que multiplique lo que yo te enseñé, para que multiplique lo que aprendiste con este pastor por temporada. El pastor por temporada te enseña lo que tú necesitas y no lo encontraste en otro lugar. Por eso le digo, hay personas que están en una iglesia, pero no pertenecen a esa iglesia. Están en esa iglesia solamente por una temporada, hasta que sea saciada su necesidad, hasta que ellos puedan adquirir lo que andan buscando. Entonces, no te turbes, amado pastor. Si tú ves que alguien llega con una necesidad
Y cuando la necesidad es saciada, se te van. No le digas mal agradecido. Lo que pasa es que Dios te llevó esa persona por una temporada para que tú le sanara el corazón. Porque Dios sabía que en ti había la cualidad que esa persona necesitaba. Pero tampoco te turbe cuando Dios te traiga personas que son de tu congregación, pero no están en tu congregación. Entonces, este pastor hace el papel de pastor por temporada, que usa una temporada, ¿para qué? Para bendecir a otros. Usa una temporada para sanarle el corazón a otros. Usa una temporada, ¿para qué? Para hacer cosas grandes donde muchos entienden que no hay bendición. Dentro de estos pastores también hay un pastor llamado pastor nocturno. Y tú dirás, pero ¿cómo? ¿Dónde encuentra esto, Roberto? Estas cualidades de estos pastores están dentro del pastor por amor. Un pastor nocturno es un pastor que tiene una visión que no importa en cuán inmensa oscuridad tú te encuentres. El pastor siempre, escuchen, este pastor tiene una cualidad que siempre te va a observar, no importa donde tú estés metido. Tú puedes estar en la inmensa oscuridad y el pastor va a saber dónde tú estás. Tú puedes estar caminando en el lugar más oscuro y el pastor va a decir, ese que va caminando ahí es fulano de tal. ¿Por qué tú sabes que es fulano? Porque yo lo conozco, yo sé cómo él camina, yo sé cómo él anda, yo sé cómo se dirige, yo sé cómo actúa, yo sé cómo él es por detrás. O sea, que el pastor, este pastor tiene una visión súper tremenda, súper grande. Y en el libro de Apocalipsis, esto va ahora para unos cuantos charlatanes que hay dentro de muchas congregaciones. Le dije que yo voy a hablar alguito, a blanco y negro, porque así hay que llamarle a muchas personas, muchos que son charlatanes, que son irresponsables, muchos que andan diciendo por ahí, ya el pastor no tiene visión. Al pastor se le acabó la visión. Yo no puedo estar en esa iglesia porque el pastor no tiene visión. Ahí yo te voy a decir algo. Tú tienes que tener mucho cuidado. Tú tienes que tener mucha cuenta cómo te dirige a un pastor. ¿Por qué tienes que tener mucha cuenta cómo te dirige a un pastor? Porque el pastor puede estar en pecado. El pastor puede estar en desorden. El pastor puede estar como esté. Y hay unas cosas que tú le llamas las 4 verdades, que tú tienes que tener cuidado con esas 4 verdades. Esas 4 verdades con el pastor, tú tienes que tragártelas muchas veces, porque esas 4 verdades te pueden matar. Escúchame, la Biblia muy bien establece que Dios tiene un negocio con los pastores. La Biblia establece muy claro que Dios llama a los pastores, que Dios llama a cuenta a los pastores. El pastor puede estar en el pecado más inmenso que esté, y tú déjale ese pecado al Dios del cielo, que sea él que corrija al pastor. A menos que usted tenga una alta madurez para usted poder corregir, para usted llamar la atención, pero usted no puede estar señalando a un pastor. Usted no puede estar matando a un pastor por cualquier cosa. Usted tiene que someterse a su pastor. La Biblia dice que el que no se somete al pastor tampoco a Dios que no ve. Y muchos de nosotros no nos gusta someternos al pastor. No nos gusta honrar al pastor. Habemos muchos de nosotros habemos muchos de nosotros que porque ya somos teólogos, que porque somos rabinos, porque sabemos griego, sabemos hebreo, sabemos arameo, decimos que el pastor está por debajo de nuestro nivel. Decimos que el pastor, él no puede ser nuestro pastor. Y yo le tengo una noticia bien interesante. El miembro que no quepa en una congregación tiene que dejar esa congregación. ¿Por qué? Porque la visión más amplia dentro de la congregación es la del pastor. Aunque suene fuerte, aunque no le agrade a usted, la visión más amplia en la congregación es y siempre será la del pastor, porque quien tiene la responsabilidad en la congregación y de la congregación es el pastor. Por eso es que Dios con Juan es muy explícito.
Dios con Juan, Dios le manda un mandado a los pastores con Juan. Me pueden corregir si como dice el texto. Dice en Apocalipsis capítulo 2 en adelante. Dice, escribe al profeta de la iglesia. O el texto más bien dice, escribe al evangelista de la iglesia. No dice esto. El texto dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Por qué dice al ángel de la iglesia? Porque el ángel de la iglesia es quien tiene es quien tiene la responsabilidad de guiar. El que tiene la responsabilidad de alimentar a las ovejas. Es a quien Dios va a llamar a cuenta. ¿Qué hiciste con la grey que te entregué? ¿Qué hiciste con los evangelistas que te entregué? ¿Qué hiciste con los profetas que te entregué que nunca lo usaste? ¿Qué hiciste con el apóstol de la iglesia? ¿Qué hiciste con el maestro de la iglesia? Es al pastor que Dios lo va a llamar a cuenta, no es el evangelista, es al pastor. Por eso el pastor tiene una visión más amplia que tú, aunque tú no lo entiendas. Y si usted dice que el pastor tiene menos visión que usted no cabe en esa congregación. Lo único que usted tiene que hacer es irse de esa congregación. ¿Por qué? Porque en una congregación no pueden haber dos cabezas. En una congregación no pueden haber dos bocas que manden. En una congregación dirige el pastor. En una congregación establece el pastor. Y no digo que el pastor es absoluto, ojo. No digo que el pastor no falla. No digo que al pastor no se le pueda llamar la atención. Sí se le puede llamar la atención, pero tiene que tener cuidado como llama la atención al pastor. Tiene que tener una ética muy grande para tú llamar al pastor a la atención. Tú tienes que saber cómo corregir al pastor. Los pastores se corrigen, claro, se corrigen. Los pastores se corrigen, los pastores se le dice las cosas, pero con respeto, con altura. Entonces hay 4 tipos de pastores: pastor nocturno, pastor asalariado, pastor por amor, pastor por temporada. Entonces, estos 2 pastores y el pastor por amor, que tiene dentro de sí 2 pastores más, tiene que saber cómo conducirte con estos pastores. Amén. También quiero hablarte de 7 espíritus que persigue un pastor. 7 espíritus que persigue un pastor. Y tú dirás, pero ¿cuáles son esos espíritus? Y como te decía al principio, ¿dónde están esos espíritus? ¿A través de quién le hacen guerra a esos espíritus a los pastores? ¿Por qué los pastores hoy en día están muriendo? Muchos están muriendo temprano. A muchos le están dando depresión. A muchos se le está cayendo el pelo. Muchos están en agonía. Y usted dirá, esos espíritus lo persiguen al pastor. El mismo demonio que persigue a los pastores. Los colmadones, la discoteca, es que hacen la guerra a los pastores. Las mujeres, es que le hacen guerra a los pastores. Y es lamentable que la guerra hacia los pastores, los espíritus que amedrantan a los pastores, está en nosotros mismos. Nosotros somos causantes de muchas cosas que le pasan a los pastores. Y uno de los espíritus que persigue un pastor es el espíritu de traición. Yo quiero que vaya notando, por favor, espíritu de traición. Y usted dirá, ¿por qué espíritu de traición? En el libro de Lucas habla de Judas Iscariote. Dice la escritura que este hombre besó a Jesús y lo entregó. Pero también Pedro negó a Jesús cuando más Jesús lo necesitaba en aquel entonces. Cuando Jesús más necesitaba de los discípulos, ninguno estaban ahí. Nadie estaba ahí. El que más cerca estuvo de Jesús cuando Jesús fue maltratado, fue golpeado, fue escupido, fue menospreciado, fue de todo, fue ultrajado. El que más cerca estaba fue Pedro. Y dijo, yo no lo conozco. Yo no sé quién es ese. Yo no hablo como él. Yo no he visto como él. ¿Por qué? Porque el pastor, cuando más te necesita, es donde tú lo traicionas.
donde cuando más el pastor te necesita, es cuando más rápido el espíritu de traición viene sobre tu vida para deshonrar a tu pastor. Espíritu de traición. Por ejemplo, aquí hay pastores que cuando invitan a una iglesia, a sus congregaciones, le dicen a sus miembros: yo quiero que ustedes vengan temprano mañana. Yo quiero que ustedes vengan temprano, porque tendremos visita en la iglesia. Y es lamentable que los primeros que llegan a la iglesia son la visita. Ese día, ese pastor un día antes hizo una reunión con la iglesia, le dijo a la iglesia: yo quiero que mañana la iglesia esté aquí temprano porque tenemos visita. Ese día la iglesia se esmera y no va a la congregación. Traiciona su confianza. Lo hace quedar mal. Porque hay un espíritu de traición en él, que cuando más el pastor lo necesita es cuando menos le está. Anote eso. Cuando más tu pastor te necesita es cuando menos tú estás. Y hay que honrar a los pastores. Hay que honrar a los pastores. Hay que sacar estos espíritus fuera de las congregaciones. Así que es tiempo de comenzar a honrar a los pastores y sacar estos espíritus dentro de la congregación que está dentro de nosotros. Amén. Segundo espíritu, espíritu de crítica. Espíritu de crítica. ¿Por qué espíritu de crítica? Porque usted entiende que el pastor tiene que estar mal y usted tiene que estar bien siempre. Usted entiende que el pastor tiene que comer arroz con huevo todos los días y usted come el bistec. Usted entiende que el pastor no puede tener un buen carro. Porque el día que tiene un buen carro, usted mismo sale diciendo que se está cogiendo la ofrenda, que se está cogiendo los diezmos. Usted mismo dice, y muchos en el pueblo, después que se hizo pastor, está consiguiendo todo. Hay un espíritu de crítica que está matando a los pastores. No, porque mire el pastor, anoche comió langosta, anoche comió camarones. Usted dice, el pastor se está robando el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Porque se está comiendo los cuartos de camarones, porque a usted le interesa comerse usted el camarón. A usted le interesa comerse usted la langosta. Pero usted quiere que el pastor siempre se esté saltando la barriga de arroz con huevo, porque usted entiende que el pastor no merece ser bendecido. ¿Qué a usted le gusta? Criticar al pastor. El pastor no puede ser bendecido. Tú eres bendecido, pero el pastor no puede ser bendecido. Tú puedes andar en una jipeta lujosa, pero el pastor no puede andar en una jipeta lujosa. Porque el día que ande en una jipeta lujosa, ese día tú lo vas a criticar, lo vas a matar. No está haciendo lo que tiene que hacer ese pastor porque está bendecido. No está haciendo lo que tiene que hacer ese pastor. ¿Por qué? Porque está comiendo bueno. Y tú entiendes que el que tiene que comer bueno eres tú. Entonces, tiempo de sacar estos espíritus. Me dieron una hora y voy a tratar de desarrollar esto. Espíritu de mal interpretación, el tercero. Espíritu de mal interpretación. Este espíritu, todo lo que yo estoy hablando en esta noche, yo lo viví. Porque esta conferencia es vivencia mía. Yo comencé a ser bendecido por Dios cuando comencé a honrar a mi pastor. Yo comencé a ser bendecido cuando saqué el chisme de mi corazón en contra del pastor. Yo comencé a ser usado por Dios cuando comencé a honrar a mi pastor y decirle: pastor, yo quiero que usted ore por mí. Yo no puedo seguir ministrando sin usted saber que yo estoy ministrando. Entonces nosotros tenemos un espíritu de mal interpretación. Oiga, mal interpretación. Por ejemplo, el pastor se para en el templo y dice: mis hermanos, no se ha pagado el local se tenía que pagar el día 5 y mire todo lo que tiene el mes corriendo y no se ha pagado el local. Yo quiero, mis amados, que nos pongamos de pies y hagamos una colecta. Yo quiero que hagamos una colecta para poder pagar el local.
¿Qué fue lo que dijo el pastor? La palabra clave aquí es hagamos una colecta. Él no dijo que hagan una colecta. Él no dijo que levanten una siembra. Él no dijo que levanten una ofrenda. Él dijo, vamos a levantar una ofrenda. Él se está inmiscuyendo. Él se está sumando a este propósito. ¿Por qué? Porque él no se está sacando de él. Sin embargo, muchos se levantan y dicen, oye, el pastor pidiendo dinero para pagar el local. El pastor no sabe que yo pago casa. El pastor no sabe que yo compro leche. El pastor no sabe que yo tengo que pagar esto, pagar lo otro. Pero el pastor nunca te dijo que tú tenías que pagar el local. El pastor nunca te dijo que tú tenías que hacer una colecta. El pastor dijo, hagamos una colecta. Él se está sumando. Lo que pasa es que tú nunca estás interpretando lo que dice el pastor. Tú malinterpretas lo que dice el pastor a tu conveniencia para dañar al pastor. Y nosotros somos expertos malinterpretando a los pastores. Somos expertos en estas cosas. Cuarto espíritu. Espíritu de maltrato. Espíritu de maltrato. Vamos a poner, mi amado apóstol, hoy es domingo. Vamos a poner que los lunes llega el agua en el sector donde vive la sierva. Y el día que llegue el agua, muchas veces, muchas de las mujeres lavan ese día la ropa del colegio del niño, lavan la ropa del trabajo del papá o del esposo, lavan su propia ropa de trabajar. O sea que cuando llega el agua al lugar, las mujeres tienen mucho compromiso, tienen mucho trabajo. Y ese día la mujer decidió no ir al culto porque se quedó haciendo oficio, se quedó llenando las vasijas. Y el pastor entiende esto. Cuando están en la iglesia, tú le dices, no, fulana no vino porque está llenando las vasijas del agua, porque los lunes que llega el agua y si no se quedaba, entonces no iba a tomar agua. Como es así, el pastor entiende la situación. El pastor dice, la hermana se tuvo que quedar porque tenía compromiso en la casa. No vino al culto porque tenía compromiso. Pero que se quede el pastor. Que se quede el pastor. Oye, tú tienes un compromiso porque el agua no llega los lunes y tú tienes que lavar la ropa. Tú te quedaste ese día. Pero que se quede el pastor. E inmediatamente comienza la guerra para el pastor. Porque a ti te gusta maltratar al pastor. El pastor no se puede cansar porque él no es humano. El pastor no tiene necesidades porque él no es humano. El pastor no puede compartir con su familia porque él no es humano. Tú puedes faltar a la iglesia y muchos te lo toleran. El pastor te lo tolera que tú faltes a la congregación. Pero el pastor faltó un día a la congregación y tú dices, oye, y di que el pastor y se quedó. Di que el pastor y no vino a la iglesia. El pastor que limpia la iglesia, porque él es el pastor. El pastor es que tiene que abrir la iglesia y cerrar la iglesia porque él es el pastor. Y nosotros estamos matando a los pastores. Nosotros estamos destruyendo a los pastores. Y ese espíritu, esos espíritus hay que sacarlos dentro de la congregación. Esos espíritus tenemos que sacarlos fuera porque no podemos seguir haciéndole guerra a los pastores. No maltratemos a los pastores. Mi amado, un día diga, míreme, el pastor que he puesto por Dios. Usted le dice, pastor, que deje en su casa, no venga hoy a la iglesia. Vaya y comparta con su familia hoy. Es muy difícil que el pastor se quede. Muy difícil que el pastor se quede en la casa. No. Pero es bueno que los líderes que tiene el pastor al lado, un día los líderes le digan, mire, pastor, no, yo quiero que usted se quede en su casa hoy. Vaya y cómase una pizza con su familia al nombre de la congregación. Honre a su pastor. Bríndele una pizza a su pastor. Bríndele una cena a su pastor a nombre de la iglesia. Pastor, no venga mañana. Gócese una pizza con su familia. Venga a nombre de la iglesia. Eso es amar al pastor. Eso no es maltratar al pastor.
5, espíritu de ignorancia. Este espíritu es el que más me caracteriza. Ese espíritu habitaba en mí. ¿Por qué habitaba en mí este espíritu? Porque el pastor veía mi potencial. Mi pastor veía mi potencial. Mi pastor sabía que dentro de mí había un hombre de Dios. ¿Sabe lo que hizo mi pastor? Me agarró a soga corta. No me soltó el pastor. El pastor me agarró y yo me incomodaba con el pastor. Le decía, pastor, le voy a hablar en forma a sí mismo. Como yo le hablaba, le dije, pastor, ¿qué me manda? Que me siento cansado ya. Yo le decía, pastor, yo siento que usted me sofoca demasiado. No, déjeme tranquilo. Yo le decía, pastor, hay otro joven, ataque a otro joven, pero a mí no me ataque tanto. Y el pastor me ponía la mano en el hombro y me decía, Roberto, a quien mucho se le da, mucho se le demanda. No te voy a soltar, aunque tú me digas que te suelte, yo no te voy a soltar. Mire, si su pastor lo tiene agarrado ahí, no se suelte de su pastor. Quédese agarrado de su pastor, que por algo lo tiene agarrado. Tal vez él está viendo algo que usted no está viendo. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo, que él ve algo que usted no ve. Y yo le decía, pastor, suélteme. Y él me decía, no te voy a soltar. Pastor, déjeme tranquilo. Y me decía, no te voy a dejar tranquilo. El pastor me corregía, pero yo ignoraba esta palabra. Yo ignoraba esta palabra. Y me decía que mucho se le da, mucho se le demanda. Ignora lo que tú quieras. Yo le decía al pastor, pastor, usted no me dio ministerio, ¿por qué me quiere tener aquí cerrado? Y el pastor me decía, aunque no te di el ministerio, pero Dios te lo dio para que yo te guíe. Y no te voy a soltar. Y aunque muchas veces quise ignorar su consejo, la Biblia dice que el necio ignora el consejo, mas el sabio acepta el consejo. Y yo no quería el consejo. Pero tuve que dejar de ignorar al pastor para ser bendecido. Número 6, espíritu de deshonra. Este sí fluye en muchas congregaciones. Los pastores que están ahí saben. Los pastores que están ahí saben lo que es este espíritu de deshonra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Joyada es mi apóstol. Pero vamos a poner que Joyada es el pastor de todos nosotros. Y el pastor se le metió entre ceja y ceja a hacer una actividad de 30 días. 30 días. Por esos 30 días de la actividad, Joyada decidió predicar 29 días de esos. Escuchen. Joyada va a predicar 29 actividades de 30 que él organizó. Y usted dirá, ¿se va a matar? Y el primer día arrancó Joyada y se fue en la preeminencia del amor. Un ejemplo, ¿qué es el amor? El primer día predicó qué es el amor. El segundo día predicó la preeminencia del amor completo. El tercer día predicó amor sin fingimiento. El cuarto día predicó sin amor tú no vas a ver a Dios. El quinto día predicó todos los días predicó de amor. Todos los días se fue en amor el apóstol. Empalagó a todo el mundo con el amor. Hizo que la persona se aprendiera Corintio de memoria. Predicándole del amor. Predicándole del amor. 29 días predicando del amor. Y el número 30 invitó a Roberto Carlos. Para que Roberto Carlos le cierre el evento de 30 días. O sea, él predicó 29, yo prediqué el último, el día 30. Y cuando yo llego a la iglesia del apóstol, yo predico bajo el tema, ¿qué es el amor? Yo no escuché los 29 mensajes del apóstol, no lo escuché, no estaba cerca, no estaba ahí, nadie me contó. Pero yo quise predicar bajo el tema, ¿qué es el amor? ¿Por qué? Porque estoy alineado con el pastor. Y como estoy alineado, vengo bajo la misma línea. Pero ¿sabe qué pasa ahí? Hay hermanitos que piden oportunidad. Los pastores que están aquí saben que eso pasa. Hay hermanos que les gusta mucho testificar después de los mensajes.
testificar de la grandeza de Dios después de los cultos. Y se levantan unos cuantos hermanitos por ahí a testificar. Mi pastor, yo quiero testificar algo. Y el pastor le da el micrófono para que testifique. Y cuando están testificando en la iglesia, dicen, miren mis hermanos, Dios tenía mucho que no se movía en esta iglesia como se movió hoy. Uf. Dios tenía mucho que no hablaba como habló hoy. Pero ¿qué fue lo que habló el pastor los 29 días? Habló sandeces el pastor en los 29 días. Que tú estás diciendo que Dios tenía mucho que no hablaba como habló hoy. Lo que pasa es que tú te has impuesto a recibir lo que viene de afuera y no recibir lo que está adentro. Porque a ti te gusta honrarlo de afuera, pero no te gusta honrarlo de adentro. La palabra que te dan tus pastores en la doctrina, en la escuela bíblica, tú no la recibes, se la recibe de un Juan de los Palotes que viene de fuera. Entonces ahí sí es bueno. Dios tenía mucho que no se movía. Ahí el que no habla en lengua, habla en lengua. Ahí el que no corre, corre. Ahí el que no profetiza, profetiza ese día. Pero Dios duró 29 días hablando del amor a través del apóstol. Y Dios cerró conmigo hablando también del amor. Y yo salgo a decirte que Dios tenía mucho que no se movía. Que Dios tenía mucho que no hablaba como habló en la congregación. Y ese espíritu de deshonra. Honre la palabra que usted tiene a través de su padre espiritual. Usted ve estos talleres que están aquí en la boca de nosotros. Estos talleres que están en la boca del apóstol. Tal vez usted no entra y no valora estos talleres. Usted no valora esta palabra porque tiene un espíritu de deshonra. Pero si viene un Juan de los Palotes de Estados Unidos a dar una conferencia, el misterio de los ángeles, a dar una conferencia, vienen de Estados Unidos a hablar del misterio de los ángeles. En el Olímpico, se llena el Olímpico, la boleta, la taquilla a 1,500 y a 2,000 pesos. Se llena el Olímpico, tú lo llenas el Olímpico. Tú vas en primera fila al Olímpico a cogerle el seminario. El misterio de los ángeles. Pero sin embargo, te lo están dando gratis aquí. Tú no lo quieres honrar. No quieres valorar lo que te están enseñando, lo que te están dando. Sí, mi hermano, así es. Cobrando, tú vas. Pero lo que tiene gratis aquí, no lo quiere. Eso pasa con el pastor. La palabra que tú tienes de Dios a través del pastor, no la recibe. Pero la recibe de otro. Séptimo y último, espíritu de depresión. Yo a veces le digo a mi pastor, ay pastor, pero usted está feo. A mi pastor yo le digo, pastor, pero usted está feo, ¿qué está pasando? Mi pastor es ingeniero. Y a veces los hermanos no quieren abrir la iglesia temprano. Y él tiene que venir de la construcción corriendo. Corriendo a abrir la iglesia. Así sin bañarse. Y usted lo ve pelú y con mucho cabello. Y usted dice, pero ven acá, pastor. Y usted no le gusta recortarse. ¿Qué es lo que está pasando? Él tiene plata en su bolsillo. Tiene para quitarse el pelo. Pero a veces el tiempo no le da porque tiene mucho compromiso en su casa, tiene mucho compromiso en el trabajo, tiene mucho compromiso en la iglesia y lo dejan solo y eso a veces hace que tú te preocupes, que tú sueltes todo, que tú no te limpies bien, que tú no te recortes, que tú salgas con los zapatos sucios. Y tú le dices, pero pastor, ¿y por qué tienes los zapatos sucios? Tú no sabes por qué. Es la presión que tiene. Es la presión que tiene. Y estos espíritus, mis amados, hay que sacarlos de la iglesia. Estos 7, hay más espíritus, yo solamente anoté 7, pero hay que sacarlos de la congregación. No podemos seguir con esos espíritus en la congregación. 7 habilidades o cualidades que tiene un pastor. Esta parte le voy a dar medio rápido para no cansarlo mucho. Ya son las 10 y piquito. 7 habilidades o cualidades que tiene un pastor. Número 1. Agarra esto, pastor, que voy a hablar de ti ahora. Habilidad número 1.
Gasta todo lo que tiene en la iglesia, aunque en su casa no tenga nada. Repito, la primera habilidad o cualidad. Gasta todo lo que tiene en la iglesia, aunque en su casa no tenga nada. Por ejemplo, vengo yo y les regalo una cubeta de pintura, yo que soy pintor, a la pastora Yajaira Pozo. Está ahí anotando. Les regalé esa cubeta de pintura para que pinte su casa. Porque su casa le hace falta pintura y no está pintada y tiene que pintarla. Y ella tiene al esposo a jugo que le pinte la casa. El esposo no gana mucha plata para comprar una cubeta de pintura, no le rinde mucho el dinero. Y no ha podido comprar la pintura a la pastora Yajaira. La pastora Yajaira sí que se enoja con el pastor, con su esposo porque no encuentra para comprar la pintura. Pero a mí me quedó una cubeta de pintura y yo siento en mi corazón regalársela a Yajaira. ¿Sabe cómo piensa la pastora? Desde que recibe la pintura, voy a poner la casa de Jehová bonita. Pero está viendo que su casa es de necesidad. Está viendo que su casa no está pintada y está peleando con su esposo para que le compre la pintura de la casa. Y ahora que recibe la pintura de la casa, lo que está diciendo es: voy a poner la casa de Jehová bonita. ¿Por qué? Porque no piensa en él, piensa en la casa de Dios. El pastor puesto por Dios no piensa en lucrarse, piensa en ayudar a la membresía. Oye, da todo lo que tiene a la iglesia, aunque en su casa no tenga nada. Está orando el pastor: ay, por favor, que me den la dolca a mí. O sea, aquí es la casa, la canasta familiar. La canasta, en Colombia es la canasta familiar. Aquí en Dominicana es una dorca, una compra, un mercado. No hay provisiones en la casa. No hay nada en la casa. Y el pastor está orando: es que me llegue la provisión, que me llegue la provisión, que me llegue la bendición. Que los líderes vean esa canasta familiar y me la den a mí. Pero el día anterior el pastor fue a la casa del hermanito y vio el fogón que estaba apagado, la estufa estaba apagada. A las 12 del mediodía no habían cocinado. Y vienen los líderes y le entregan la canasta familiar a la pastora, al pastor. ¿Sabe lo que dice el pastor? Déselo a un fulano que no tiene. Déselo al miembro que no tiene. Pero está orando por las provisiones. Está orando por la bendición, pero él decide dársela al hermano. ¿Por qué? Porque da todo lo que tiene, aunque en su casa no tenga nada. Amén. Segunda cualidad. Tiene habilidad de aguantar golpes. Tiene habilidad de aguantar golpes. Y tú dirás: ¿cómo de aguantar golpes? Si Cristo tuvo esa habilidad, el pastor por amor, el pastor por excelencia. El que más es maltratado es el pastor. Aguanta como un burro el pastor. No habla. Aguanta callado su golpe. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que si responde, muchos pierden con él. Muchos pierden con él. Por ejemplo, yo le doy ahora mismo, yo como predicador, un predicador le da un galletón a quien sea, una cachetada a quien sea. ¿Saben lo que dice la gente? Ah, no, porque ese hombre tenía cansado, ese pobre predicador. Se ganó esa cachetada ese hombre que el predicador le dio. Muchos lo ven así y al mes, a la semana, la gente no se recuerda que el predicador le dio una cachetada a una persona. Pero que es el pastor que le dio una cachetada a uno. Dicen: ahí ninguno son evangélicos. Ahí ninguno son cristianos. En esa iglesia no sirven ninguno. Para yo ser pastor como ese no soy nada. Porque el dedo señalador está ahí en contra del pastor. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor a veces, aunque a veces quiere reaccionar como hombre, porque tiene un hombre dentro. A veces quiere reaccionar como hombre. Pero dice: no puedo reaccionar, mejor voy a aguantarle el golpe. Porque si reacciono, muchos pierden conmigo. Con el evangelista no muchos pierden, pero cuando el pastor es que falla, muchos pierden con el pastor.
Muchos pierden con él. Entonces, tiempo de ver estas cualidades. Tercera cualidad o habilidad. Son 7. Tiene la habilidad de perdonar. ¿Quién conoció esa habilidad? Esa habilidad la conoció David. David entendió por qué era mejor estar en la mano de Dios que en la mano del hombre. Porque Dios tiene misericordia y perdona, pero el hombre no perdona. El hombre siempre te va a tacharlo. Usted falló en el 2005. No, vamos a irnos más para abajo. Usted falló a Dios en el 2000. Y para muchos que usted falló en el 2000, hoy en día en el 2021 usted no sirve. 21 años más para allá, usted no sirve porque falló. Porque falló. Entonces, tiene la habilidad de perdonar. Por ejemplo, ya cerrando, ya casi cerrando, le voy a ir rapidito a esto que es Esparta. Tiene la habilidad de perdonar. A usted le preguntan, mira, no deja a fulano en la iglesia, porque este no es cristiano de verdad, fácilmente le va a llevar los abanicos si lo deja en la iglesia. Y usted no sabe que el hombre está haciendo servicio tranquilo en la iglesia y quiere restaurarse, pero como él se ha descarriado 3 veces, usted no confía en él, usted no lo perdona. Pero el pastor dice, yo lo voy a perdonar. Yo lo voy a perdonar, yo creo en él. Pero usted nunca lo va a perdonar. Amén. Cuarto, que me identifico con este también. Siempre ayuda a los que más problemas le dan. Fíjese que el pastor siempre ayuda al que más problemas le da en la iglesia. Porque siempre el más chismoso tiene un ministerio poderoso. El más chismoso, el que tiene más lío, el que tiene más contienda, tiene algo poderoso de Dios. Y el pastor ve eso y siempre ayuda a los que más problemas le dan. 5. Da su mejor mensaje cuando le han dado su mayor crítica. A veces yo pensaba que mi pastor preparaba los mensajes. A veces yo pensaba que él lo preparaba. Vamos a poner un ejemplo. Yo chismeo hoy en la mañana. En la mañana comienzo a chismear. ¿Con quién? Con un hermano. Un domingo en la mañana comienzo a chismear con un hermano. Y digo, pero mire, el pastor no se quita esos zapatos marrones. Parece que son los únicos que tiene. Esa camisa blanca parece que es la única que tiene, que no se la pega de encima. Eso es el domingo en la mañana, pero el pastor está orando en su casa para predicar el domingo en la tarde. Nadie le ha dicho nada al pastor. Da su mejor mensaje cuando le han dado su mayor crítica. Entonces, cuando está en el altar, ¿sabe qué dice el pastor? Miren, mis amados, Dios habló conmigo esta tarde. Dios me dio un mensaje y lo voy a predicar. Dios me dijo que hay personas que le molesta como yo vi. Hay personas que le molestan los zapatos que me pongo. Hay personas que le molestan la camisa que me pongo. Y yo una vez miro al hermano, le dijiste. No, fuiste tú que le dijiste. ¿Por qué? Porque entendemos que alguien le dijo y nadie le dijo nada al pastor. Nadie le susurró al pastor. Lo que pasa es que tú y yo nos lo comimos en la mañana. Y como nos lo comimos en la mañana, en la tarde, Dios les reveló su mejor mensaje. Le dijo que en la mañana estaban hablando de él. Entonces da su mejor mensaje cuando le han dado su mayor crítica. 6. No descansa cuando duerme. No descansa cuando duerme. Los pastores no descansan. Se queda pensando, ¿a quién voy a ayudar? ¿Dónde voy a llevar el culto mañana? ¿Dónde voy a llevar el culto mañana? ¿Por qué no vino la hermana Angélica al culto hoy? ¿Por qué no vino la hermana Altagracia al culto hoy? Mañana tengo que ir a visitarla. Y pensando todo eso, se queda dormido. No descansa, se queda trabajando la mente. 6 y último. En su peor crisis es cuando mejor está. Repito. En su peor crisis es cuando mejor está. Repito, en su peor crisis es cuando mejor está. ¿Por qué? Porque el pastor es la figura. El pastor es la cara de la iglesia.
Imagínese que usted vaya al pastor diciendo, ay, pastor, ore por mí, que tengo una deuda tremenda. No aguanto la deuda, pastor, ore por mí. Y que el pastor le diga, ay, muchachos, si tú supieras que también tengo una deuda tremenda, tampoco aguanto esto. Tú dices, pero yo vengo a buscar solución del pastor, el pastor tiene más carga que yo. Por eso es que el pastor a veces juega el papel del payaso. ¿Sabe cuál es el papel del payaso? Que aunque esté herido por dentro, tiene que reírse para animar a otro. No se quiere reír, no tiene deseo de predicar, pero tiene que llevar el mensaje el domingo. No tiene deseo de ir a la iglesia, pero es él quien la abre. No tiene deseo de pararse, pero él tiene que pararse. Entonces, en su peor crisis es cuando mejor está. Tiene que hacer una sonrisa colgate ahí a los hermanos. Aunque esté desbaratado por dentro, tiene que reírse para que los hermanos no vean que él está dolido. Entonces, mis amados, honremos a los pastores, valoremos a nuestros pastores, amemos a nuestros pastores. Esos 7 espíritus diabólicos, saquémoslo de la iglesia. Y esas 7 habilidades o cualidades que tiene un pastor, amémosla, valorémosla, cuidemos a nuestro pastor, honremos a nuestro pastor, que es el ángel de la iglesia y es aquel que va a dar testimonio de cada uno de nosotros. Así que en esta noche le entrego estos micrófonos al apóstol para que ya él culmine. Apóstol. Amén, excelente, sin desperdicio, wow, muy bueno, muy bueno. No sé cuánto aquí se han edificado hoy, no sé cuánto captaron esta tremenda enseñanza de honrando al pastor. Estas son cosas que no se ven todos los días, hablar en blanco y negro, hablar de esa perspectiva, ¿verdad? Doctor Carlos es un pastor que está iniciando y lo que él está hablando es algo que lo vivió por testimonio, lo vio y lo vivió, ¿verdad? Y cosas de las que se han mencionado aquí hoy, hermano, son cosas de las que están en nuestras congregaciones. Hay que valorar a esos hombres que Dios ha levantado, que Dios ha puesto a pastorear, a dirigir una grey. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que voy a dejar 2 preguntas solamente porque el tiempo ha arreciado mucho. Usted sabe, el muchacho se extendió sin desperdicio. Sin desperdicio, de verdad que sí. El hermano Paul me dijo que quiere decir algo ahorita. Dale, Paul. Abre el micrófono, Paul. Espérate. Alabo a Jesús. Mira, ve ahora, Paul. Un momento. Bien, ahora se escucha. Ahora puedo perfecto. hablar. Bien. Perfecto. Quería comentar algo cuando el varón estaba de las cosas del pastor. Experiencia que yo tuve en una iglesia donde yo estaba, en la cual el pastor había recibido palabras